El último día de los dinosaurios. Hace 66 millones de años, la Tierra era un mundo completamente distinto al que conocemos hoy. Los continentes estaban cubiertos por frondosos bosques tropicales y vastas llanuras donde reinaban los dinosaurios. Había especies de todos los tamaños y formas, desde los enormes herbívoros que se alimentaban de hojas de palma y helechos, hasta los temibles depredadores como el tiranosaurio Rex, que dominaba con fuerza y ferocidad. Los océanos estaban llenos de criaturas colosales, y el cielo era surcado por pterosaurios de alas inmensas. Era una era de esplendor, donde la vida había alcanzado una complejidad asombrosa. Durante más de 160 millones de años, los dinosaurios habían sido los amos indiscutibles del planeta. Sin embargo, su tiempo estaba a punto de terminar. Lejos, en el espacio profundo, un viajero silencioso se aproximaba. Era un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro, compuesto de roca, metal y polvo estelar. Había nacido millones de años atrás en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, y por causas fortuitas, quizá una colisión o una alteración gravitatoria, su órbita cambió. Su nuevo destino sería la Tierra. Durante millones de años viajó sin rumbo, hasta que el azar lo encaminó hacia el planeta azul. En la Tierra, los dinosaurios continuaban su vida sin presentir el peligro. El sol brillaba sobre los pantanos del Cretácico tardío, los volcanes arrojaban columnas de humo a la distancia, y los bosques eran un hervidero de sonidos y movimientos. Nada parecía fuera de lo común. Pero a cientos de miles de kilómetros de allí, la roca espacial se acercaba a una velocidad inimaginable, más de 70.000 kilómetros por hora. En un día cualquiera, para los habitantes del Cretácico, el cielo cambió. Primero, un punto brillante apareció en el horizonte. Luego, un resplandor cada vez más intenso comenzó a dominar el firmamento. En cuestión de segundos, el asteroide atravesó la atmósfera, envuelto en una bola de fuego. El aire mismo se incendió a su paso. Y entonces ocurrió el impacto. El lugar fue lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, en México. Al tocar la superficie, el meteorito liberó una energía equivalente a más de 100 millones de megatones de TNT. La explosión fue tan poderosa que vaporizó rocas, mares y parte de la corteza terrestre. El impacto abrió un cráter de casi 180 kilómetros de diámetro y 20 de profundidad, el cráter de Chicxulub. El suelo se levantó como una ola de piedra fundida. Fragmentos incandescentes fueron lanzados al espacio y regresaron como lluvia de fuego, envolviendo gran parte del planeta en llamas. A miles de kilómetros, árboles y bosques enteros ardían y el aire se volvió irrespirable. Los océanos se agitaron con tsunamis que recorrieron continentes enteros. En cuestión de minutos, la Tierra se había convertido en un infierno. Las horas posteriores fueron el inicio de un caos sin precedentes. La atmósfera se llenó de ceniza, polvo y azufre. Las temperaturas subieron abruptamente por el calor del impacto y los incendios, pero poco después descendieron drásticamente cuando las nubes de polvo comenzaron a cubrir el cielo. El sol desapareció. La oscuridad envolvió el planeta. Era el comienzo de un invierno global. Durante semanas, quizá meses, la luz solar no logró penetrar la densa capa de escombros suspendida en la atmósfera. Las plantas dejaron de realizar la fotosíntesis. Sin vegetación, los herbívoros comenzaron a morir. Sin presas, los carnívoros los siguieron en la cadena. Los mares se enfriaron y muchas especies marinas también desaparecieron. La cadena alimenticia colapsó. El 75% de todas las formas de vida del planeta se extinguieron en poco tiempo.
La era de los dinosaurios había llegado a su fin. El silencio se apoderó de la tierra. Los grandes rugidos y los aleteos poderosos que alguna vez dominaron los cielos y las selvas se desvanecieron. Donde antes había gigantes, ahora solo quedaban cenizas. Sin embargo, en medio de la devastación, algunos seres encontraron la forma de sobrevivir. Pequeños animales que vivían bajo tierra o que podían alimentarse de restos orgánicos lograron resistir. Entre ellos, los antepasados de los mamíferos modernos. Durante los años siguientes, la Tierra comenzó lentamente a sanar. Las partículas en suspensión se fueron asentando y el sol volvió a iluminar la superficie. Las temperaturas se estabilizaron. La vida, incansable, empezó a resurgir. Nuevas especies ocuparon los lugares vacíos dejados por los dinosaurios. Los mamíferos, antes pequeños y poco relevantes, se diversificaron. En ellos estaba la semilla del futuro. Millones de años después, los científicos descubrirían las huellas de aquel desastre. En 1980, el físico Luis Álvarez y su hijo, el geólogo Walter Álvarez, hallaron una delgada capa de arcilla rica en iridio, un elemento raro en la corteza terrestre, pero abundante en los meteoritos, en formaciones rocosas de todo el planeta. Esa capa, visible en yacimientos desde Italia hasta Nueva Zelanda, marcaba el límite entre dos eras, el Cretácico, donde los dinosaurios dominaban, y el Paleógeno, donde su ausencia dio paso a nuevas formas de vida. Aquel hallazgo fue la primera evidencia sólida de que un impacto cósmico había sido responsable de la extinción masiva. Años más tarde, los estudios geológicos confirmaron la existencia del cráter de Chicxulub bajo las aguas del Golfo de México. Las medidas coincidían exactamente con las calculadas por los científicos. Un impacto lo suficientemente grande como para alterar el clima mundial y cambiar el curso de la evolución. La hipótesis ya no era una teoría, era un hecho. El impacto que destruyó a los dinosaurios también creó las condiciones para el surgimiento de los mamíferos y, eventualmente, de los seres humanos. Si aquel asteroide no hubiera caído, quizá la Tierra seguiría siendo un planeta de gigantes reptilianos, pero la vida, impredecible y resiliente, se adaptó y evolucionó en nuevas direcciones. Hoy, millones de años después, el cráter de Chicxulub permanece oculto bajo la superficie, silencioso, pero su historia sigue viva. Es un recordatorio del poder del cosmos y de la fragilidad de la vida en la Tierra. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la naturaleza encuentra una forma de renacer. La caída del meteorito no fue solo el final de los dinosaurios, fue el final de una era y el principio de otra. De aquel instante de destrucción nació un nuevo mundo, y con él, el camino que nos trajo hasta aquí. Porque en la historia de la Tierra, cada final es también un nuevo comienzo.